Bueno, en el Perú se quiere regular la inteligencia artificial. Probablemente es un caso inédito y por eso hemos convocado a Gisela Bejarano. Ella es investigadora de la Universidad Cayetano Heredia para que nos cuente un poco más al respecto. Así que vamos con ella. Adelante. Buenas noches, Gisela. Gracias por esta conversación. Queríamos saber qué te parecía esta iniciativa de regular la inteligencia artificial en el Perú a través de tres definiciones, ¿no? Aquí se habla de inteligencia artificial, se habla de sistemas basados en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. ¿Qué implica esto? Buenas noches, Maite. Mira, a mí me parece muy bien que haya habido esta iniciativa legislativa, pero sí creo que hay que terminar de definir un poco más o entender en qué momento sí se van a poder utilizar estas tecnologías más directamente y en qué momento necesitamos una revisión humana para los resultados que se generan con los sistemas de IA, ¿no? Por ejemplo, el sistema basado en IA, por lo que he leído en el documento de la ley, entiendo que es un sistema con el componente de inteligencia artificial que genera unos resultados y estos a su vez se toman en cuenta para automatizar una decisión. Dependiendo de la aplicación de esto, tal vez podemos necesitar una persona que revise los resultados o no, ¿no? Tal vez si usamos un modelo de inteligencia artificial para discernir entre la basura, qué cosa es plástico, qué cosa es fierro, etcétera, podría ser que nos facilite la vida o facilite la vida de las tareas de reciclaje y no necesitamos una persona que esté viendo todo eso, ¿no? Pero si por el contrario utilizamos algoritmos de IA para decidir sobre a quiénes le damos una beca o predecir quiénes podrían reincidir en un delito, estamos afectando vidas de personas y tal vez dejándonos llevar por datos que representan las poblaciones de estas personas, pero que no necesariamente hablan por el individuo en sí. Entonces, saludo la iniciativa, pero seguramente faltan detallar muchas más cosas que espero se hagan también la reglamentación que entiendo va a realizar el Poder Ejecutivo luego de 90 días, me parece que es el plazo, ¿no? Ujú. También este proyecto habla de que la regulación de la inteligencia artificial va a estar sometida a unos principios, ¿no? Concretamente se habla estándares de seguridad basado en riesgos. ¿Eso qué significa? No sé si nos puedes dar un alcance. Ujú. Bueno, yo me imagino, no soy una experta en leyes y en los temas legales, pero por lo que entiendo es evaluar este riesgo de evaluar a poblaciones eh, o a individuos como en base a los datos de sus poblaciones, ¿no? Esto a mí me parece algo que para ciertas tareas, para ciertas aplicaciones, no va a ser del todo correcto, ¿no? Como había dicho antes, por ejemplo, si necesitamos dar una beca en base a algunos datos de estudiantes y queremos automatizar la decisión, lo que tenemos que hacer es involucrar a personas, no solamente abogados, no solamente ingenieros, sino seguramente sociólogos u otras profesiones que nos den más perspectiva de los datos que estamos analizando, de los datos que se están tomando en cuenta como entrada a estos modelos, que pueden perjudicar realmente las vidas de las personas. Entonces, tomando en cuenta que queremos que la IA sea centrada en el humano, en la persona, y que respete todos sus derechos, eh, me imagino que los riesgos van más por ahí. Por otro lado, hay también unos riesgos en los temas de desinformación, ¿no? Con estas nuevas técnicas de la inteligencia artificial que llamamos IA generativa, corremos un poco el riesgo de poder producir a escala Mm. desinformación, textos que parecen escritos por personas, imágenes que parecen diseñadas o fotos que parecen tomadas de la vida misma y, y estamos en más riesgos de caer en la información. Si ya de por sí hay mucha gente que cree en las fake news, imagínate ahora con esta tecnología que nos permite crear a escala esto. Ujú. Ahora, es muy novedoso, en verdad, que en el Perú se esté dando tanta importancia a esta tecnología en particular, ¿no? En el mundo todavía no hay mucha claridad de por dónde va a ir. ¿No te parece que es prematuro empezar a tratar de regularla? Porque si bien es cierto, solamente son tres definiciones. Por ejemplo, definir quién va a ser la autoridad encargada de su desarrollo, que en este caso sería la Secretaría de Gobierno Electrónico, que es un tema que eventualmente podría haberse trabajado con más tranquilidad. ¿No es una manera también prematura de hacer las cosas?
Por un lado, sí, porque tal vez queremos realmente ver cómo es que las industrias se desarrollan y cómo van a tomar en cuenta la IA en sus diferentes procesos, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es importante que vayamos conociendo un poco los riesgos que puede traer esta tecnología, como cualquier otra, ¿no? Pero esta en particular viene representando prácticamente la cuarta revolución industrial y junto con el IoT y el blockchain, eh, creo que la población necesita enterarse de que hay riesgos y que deben regularse. Ujú. También cabe que las industrias traten de autorregularse, pero bueno, en Estados Unidos al menos se habla un poco de la autorregulación también, pero no sé qué tanta confianza podemos tener en las empresas para que empiecen a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, hay tal vez algunas entidades que están evaluando a personas de acuerdo a los datos de las poblaciones en vez de al individuo en sí. ¿Qué tan riesgoso es prestarle dinero, por ejemplo, a un individuo? Ujú. ¿Se está haciendo eso en base al individuo o a poblaciones con datos parecidos al individuo? Entonces, yo creo que, bueno, esto ya más relacionado con la data o la analítica, pero yo creo que a medida de que se deje un poco también a la industria, por un lado, es positivo que mejoren su productividad con componentes de inteligencia artificial, todos, ¿no? La industria y las personas particulares vamos a mejorar nuestra productividad. Esta tecnología viene a transformar muchas partes, o si no es todas las partes de nuestra sociedad. Entonces, Ujú. creo que hay que tener un ojo inteligente para dejar que nos ayude a mejorar nuestra productividad, a mejorar nuestra llegada a las poblaciones donde no estamos llegando con cierta información, con ciertos servicios, pero a la vez también estar muy atentos en qué momento se podrían estar usando mal los datos de entrada a estos sistemas para reducir los sesgos, ¿no? De los riesgos que hablábamos. Son básicamente porque los datos de nuestras sociedades, los datos que están reflejados en Internet, cargan muchos sesgos de nuestra sociedad. Ujú. Ujú. Por ejemplo, ¿Eso qué significa? Perdóname que te interrumpa, Gisela, porque claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, todo el mundo tiene la idea de que va a ser un humanoide o algo que se parece a un ser humano, que nos habla y que es muy inteligente, casi un robot. Pero eso no es necesariamente la inteligencia artificial, sino es un software, es algún tipo de dispositivo que, por ejemplo, emula un texto, emula imágenes. Entonces, esta idea media fantasiosa hollywoodense no es la inteligencia artificial, y para que se desarrolle la inteligencia artificial, como tú bien mencionas, necesitamos muchos datos digitalizados. Por eso decía, tu percepción en el Perú respecto de ese punto, de cuánto hemos digitalizado procesos o contenidos, ¿es el relevante como para empezar a hablar de la inteligencia artificial o nos estamos adelantando mucho? bueno, creo que en Perú hay algunos procesos, algunas industrias que están utilizando muy bien los datos, que ya tienen una transformación digital bastante elaborada, bastante desarrollada, pero definitivamente si nos vamos a algunos distritos o pueblos alejados en el Perú donde ni siquiera hay internet, donde ni siquiera se están produciendo datos que luego puedan representar esas comunidades y puedan ser tomados en cuenta para entrenar modelos de inteligencia artificial, pues es bien como dices, ¿no? No está todavía ni siquiera desarrollada las plataformas, las estructuras, las infraestructuras para generar datos, organizar datos y ya estamos queriendo usar inteligencia artificial. Pero eso es porque hay una brecha entre distintas Mm. poblaciones, ciudades en nuestro país, pero creo que um, sí, o sea, lamentablemente si es que regulamos en el peor de los casos, entre comillas, para cuando no tenemos todavía datos, podríamos estar perdiendo la oportunidad o el riesgo de que se usen modelos de inteligencia artificial o sistemas y ya se estén ocasionando problemas, ¿no? Entonces, sí, creo que es una mirada con un amplio rango que hay que tener para los diferentes sectores, incluso algunas pymes, MIPES todavía siguen manejando Mm. papeles, siguen manejando Exceles, ¿no? Y no bases de datos, y no predicciones para mejorar la estimación de costos, de logística, que le puedan ayudar
a estas empresas a mejorar su productividad. Entonces, falta un gran paso seguramente en un sector de sin terminar de digitalizar datos, pero hay otros que ya se van adelantando, ¿no? Algunas startups también ya van desarrollando temas de IA, Mm. ChatGPT se está usando en la educación también, entonces tenemos que empezar a hablar sobre eso y sí, como dices, hay un trade-off entre en qué sectores todavía no se ha desarrollado, pero yo Ujú. creo que sí es importante ir hablando de eso. Claro, y trade-off quiere decir que es como que las cosas buenas tienen también su lado negativo, ¿no? Para ponerlo en castellano. Y para ir terminando, Gisela, en el mundo todavía no hay, obviamente, marcos regulatorios. La Comunidad Europea es uno de los bloques, este grupo de países en donde se está hablando más de la inteligencia artificial y de lo que más o menos entiendo, esto es obviamente muy, muy preliminar, por eso es que llama la atención que en el caso del Perú se quiera regular esto, pero por ejemplo, en la Comunidad Europea están pensando que la inteligencia artificial en algunos sectores o industrias, como tú llamas, como puede ser la salud o la educación, tendría que tener la presencia de un tercero neutral, una suerte de entidad que no es el gobierno, que de alguna manera, por ejemplo, hacer como una suerte de alerta, sepa que lo ha creado una máquina y no necesidad de que sean otros agentes, como tú dices, que empiecen a hablar, los gremios, etcétera. Sí, yo creo que esa es una magnífica idea porque nos da la oportunidad de que la población también termine de enterarse de qué va esta tecnología y pongamos en el tapete las preocupaciones de la población, ¿no? Como bien has dicho, todavía no hay mucha regulación en el mundo sobre esta tecnología. Hay muchos frameworks éticos que hablan de la transparencia, la equidad, la responsabilidad. Hay Marcos, muchas, ¿no? Uh-huh. hay muchos eh, sugerencias, Principios. Uh-huh. principios y también leyes, pero más sobre los datos personales y la privacidad de los datos. ¿No? Europa tiene un foco bastante importante ahí con el GDPR, pero la regulación en sí de la IA no lo he visto mucho, no he escuchado sobre ella mucho. Creo que a las justas tal vez Estados Unidos está empezando. Eh, bueno, Italia, por ejemplo, restringió el ChatGPT en su momento, ¿no? Uh-huh. Pero más por un tema ligado con los datos. Entonces, sí, es interesante que Perú ya lo esté haciendo. Y como decía, saludo eso, pero creo que tal vez también se necesita llegar un poco más a definir mejor estos temas, saber cuándo va a ser propicio utilizarlo para no regular por regular o prohibir por prohibir, Uh-huh. ¿no? Porque ciertamente esta tecnología nos da mucha potencia, es importante subirse al carro de, 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 de esta revolución, porque si no, vamos permitiendo que la brecha entre el Perú y el mundo se siga incrementando. Es Uh-huh. importante, creo que Omar Flores también lo decía en un artículo que escribió en El Comercio, necesitamos subirnos a esta ola para aprovecharlo. Uh-huh. Y entonces, por lo tanto, es bueno que aprovechemos la tecnología, pero sí siempre con ese ojo, y creo que bien lo has dicho, la ciudadanía podría ser en estos gremios o sociedades civiles las que pongan más en el tapete las preocupaciones. Claro, en base a información fidedigna, información que no sea el típico riesgo de una película de Hollywood, pero sí muy atentos, sobre todo en los datos, creo yo, y en la desinformación, que son los temas a los que yo me evocaría cuando vemos o cuando hablamos de ética en la IA. Claro, porque en el extremo, y ya ahora sí para cerrar, la inteligencia artificial sirve para emular algunos comportamientos humanos y sin importar si lo va a hacer un agente público o privado, ¿no es cierto? No sé, de lo que más o menos uno entiende, o sea, un razonamiento, algunas tareas que se le va a dar a la inteligencia artificial y eso lo puede hacer tanto una entidad pública como privada. Entonces, en el medio, como dices, estamos los ciudadanos o los clientes, ¿no? Los usuarios. Exactamente. Y creo que algo que me gustaría compartir con tus televidentes es que la IA no es tan autónoma como se dice en algunas fuentes, ¿no? Que no sabemos qué va a Mm. hacer o qué puede producir. Estamos las personas para decidir cuándo conectamos los resultados de un modelo de inteligencia artificial con la ejecución de ciertos procedimientos de acuerdo a esos resultados. Por ejemplo, en los casos de los vehículos autónomos.
Lo que primero Ujú, se hace es, en esta clase de tecnología, es reconocer qué cosa hay al frente, ¿no? Se aplica un modelo para reconocer si hay un carro, si hay un árbol, si hay otra persona caminando, y es luego de reconocer eso que se aplican ciertos procesos o pasos para o bajar la velocidad o voltear a la derecha o según lo que se va percibiendo. Entonces, hay un componente que predice qué cosa hay al frente y luego hay un componente de realizar o ejecutar una decisión en base a esos resultados. Entonces, somos nosotros las personas las que vamos a decidir si tomamos en ujú. cuenta todos los resultados que genera la IA como verdad y decidimos ejecutar los siguientes pasos. Entonces, no podemos realizar eso sin asegurar de que los resultados que se generan o las predicciones que se generan representan a nuestros ciudadanos, son de la calidad permitida y eso lo hacemos nosotros, ¿no? Ujú, estupendo. Muchas gracias, Gisela, y un saludo hasta allá. Muchas gracias, Maite. Hasta luego.